vimos tres términos relacionados con el término gracia de parte de Dios hacia los hombres. Y en última instancia decíamos, creo que esto fue lo último que hablamos, que la doctrina de la gracia está reflejada por doquiera de las costumbres, las instituciones, las experiencias de Dios para con su pueblo, como una manifestación de su favor, de su misericordia y de su buena voluntad. Eso hablamos, en eso terminamos la vez pasada. Ese tema, la gracia de Dios. Bien, continuamos entonces. Y algo también que debemos resaltar, hermano, es que la primera muestra de gracia de Dios hacia la humanidad se mostró en el principio. Y usted puede recordar el caso de el capítulo 3 de Génesis. Vaya por favor a Génesis capítulo 3, el versículo 15, donde dice la escritura: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Esta es, hermano, la primera muestra de la gracia de Dios hacia la humanidad, donde esto es lo que se conoce quizá comúnmente como el protoevangelio. Pues Dios, a partir de aquí, hermano, ya comienza a mostrar el propósito de redimir al ser humano a través de la simiente de Dios, esto es Cristo, donde dice la escritura: la simiente de la mujer, hablando de Cristo, te herirá en la cabeza, hablando de la serpiente en la cabeza, y esta te herirá solamente en el talón. Así que allí ya hay de antemano, hermano, un adelanto de la gracia de Dios, del plan de Dios hacia la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 15. Ahí vemos nosotros una alusión, hermano, al plan de Dios, de la redención del Señor a través de Jesucristo, como dice la escritura, nacido de mujer. En Gálatas capítulo 4, vaya allá, creo que es Gálatas capítulo 4, Pablo pronunciaba precisamente algo relacionado con esto. Dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces, allí vemos nosotros, hermano, una alusión quizá al hecho de que ya el Señor en Génesis capítulo 3, versículo 15 estaba anunciando acerca de Cristo, que nacería de una mujer, la simiente de la mujer, esto es Cristo, amén, y que por medio de él redimiría a los hombres y los atraería de nuevo por medio de su gracia. Esto es lo que se conoce como el protoevangelio, o primer evangelio, o primera noticia, o primera buena nueva, por decirlo de esa forma. El primer anuncio o mensaje de las buenas noticias de salvación que Dios ya tenía en planes hacia la humanidad. Amén. Ok. Ya hablamos entonces acerca del uso de la palabra gracia en el Nuevo Testamento. Ahora vamos a ver el uso de la gracia, de esa palabra, de ese concepto de gracia en el Nuevo Testamento. Hermano, el Nuevo Testamento usa siempre el término charis, cuando de referirse a la gracia de Dios se trata. Es el término charis, así como usted lo escucha, charis.
es el término o el uso en el que escuchamos nosotros hablar de la gracia en el Nuevo Testamento. Esto es en el griego charis. Y es la palabra usada para referirse a la gracia de Dios, pero ese término tiene también varios sentidos. El Nuevo Testamento nos deja ver varios sentidos en el uso de esta palabra charis en el griego. Entonces yo le voy a llevar a usted en tres aspectos. Si usted está escribiendo allí, escriba número 1, charis en el sentido más elemental dentro y fuera de la Biblia. En el sentido más elemental dentro y fuera de la Biblia, significando encanto o agrado o atractivo o caer bien. Cuando uno dice alguien me cae bien, amén. O escuche esto, alguien que habla con gracia o agrado o favor, amén. Y el sentido más elemental es el de cuando con el que uno se dirige a otra persona, como por ejemplo con palabras agradables, cariñosas, atractivas hacia otras personas. Leamos por ejemplo en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 22. Y aquí está hablando Lucas acerca de Jesús. Esto viene de un título que abarca el ministerio de Jesús en Galilea. Jesús principia su ministerio. Y Lucas escribió lo siguiente en el capítulo 4, versículo 22. Dice: todos daban buen testimonio de él, hablando de Jesús. Y Lucas dice: y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Entonces, ahí hallamos, hermano, dice Lucas, y estaban maravillados, encantados, agradados, se sentían atraídos, por decirlo de alguna manera. Dice: maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca de Jesús cuando él hablaba. Y por eso ellos decían: este como habla, por decirlo de esa manera, parafraseando lo estoy diciendo, ¿este acaso no es el hijo de José, el carpintero? ¿Y cómo es que habla bien? ¿Cómo es que sus palabras nos agradan? Porque creo, hermano, que el Señor cuando hablaba con autoridad, hablaba con tanta verdad. La presencia de Dios en su vida era Dios mismo, hermano, hablando al corazón de muchos, y la gente se sentía de alguna manera, por decirlo así, agradado, atraídos cuando lo escuchaban hablar. Y por eso dice, Lucas escribe diciendo que estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca del Señor. Y ellos mismos quizá decían: ¿cómo habla este hombre de esa manera? ¿No es acaso el hijo de José? Entonces fíjense inclusive de qué manera muchos tenían a José como el que arregla sillas, y le llevaban a arreglar alguna mesa y le pegaba la pata a la mesa o a la silla, estrato 1. Entonces decían: este no es el hijo de José. Y estaban maravillados de escucharlo, hermano. Entonces, en ese sentido, la Biblia habla de charis como hablar de manera atractiva, con agrado,
con gracia, con favor, como que la gente es atraída por la manera de hablar que hay en una persona hacia otra, palabras agradables, cariñosas. Y esto en una frase, pudiéramos decirlo, es como hablar de una manera agradable, que cuando usted habla a la gente le gusta escucharlo. De hecho, Jesús tenía esa gracia, hermano, y la gente lo seguía. Y él, donde llegaba el Señor y comenzaba a hablar, levantaba la voz, la gente se reunía y llegaba la gente a escucharlo. Y muchos llegaban, hermano, eran salvados por la gracia, porque lo escuchaban hablar y no hablaba como cualquier otro de los, quizá de los que profesaban alguna clase de fe o alguna enseñanza. Inclusive algunos llegaron a decir: este habla como quien tiene autoridad y no como los fariseos, que los escuchaban enseñar. Y Jesús había sido tomado, fue tomado, hermano, como un maestro. Pero él se sentaba, hermano, y las multitudes llegaban a escucharlo y le seguían, porque en él había gracia en esta forma, hermano. Por eso dice Lucas, la gente se maravillaba de oír las palabras de gracia que salían de su boca. De igual manera, cuando el apóstol Pablo escribió a los colosenses, vaya a la carta del apóstol Pablo a los colosenses, capítulo 4, versículo 6. Pablo, hermano, hablando a los colosenses, se refirió de la siguiente manera y dijo Pablo: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Fíjese, hermano, que aquí el mismo Espíritu de Cristo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, el que ha venido a habitar en nosotros, y era el Espíritu Santo, era el Espíritu de Cristo el que estaba en Pablo, y Pablo estaba transmitiendo, o el mismo Espíritu de Dios, digo yo, estaba llevando al mismo Pablo, aunque Pablo también vivía de esta manera, porque creo que si él hablaba de esto, si él predicaba esto, pues también aplicaba lo que hablaba. No hay nada más, como lo dijera, desagradable, no sé cómo decirlo, de que alguien predique algo y no lo aplique él mismo. Eso pasaba con los fariseos. Ellos imponían cargas, ellos ponían mandamientos y ellos mismos no cumplían esos mandamientos. Y la autoridad de Cristo, hermano, estaba precisamente en el hecho de que él mismo era alguien que lo que predicaba lo aplicaba. Así que creo que Pablo, cuando habla acerca de esas cosas, en este caso a la iglesia de los colosenses, diciéndole: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, Pablo sería uno de aquellos que hablaba de esa manera. De hecho, Pablo era un hombre que en las iglesias lo apreciaban, porque la gracia de Dios estaba en él y con él. Dios estaba con él. Y hermano, esto es una exhortación para nosotros hoy, que tenemos las escrituras delante de nosotros. Tenemos el ejemplo de Jesús allá en San Lucas capítulo 4 versículo 22, donde las escrituras nos dan testimonio de cómo, hermano, las gentes se maravillaban de oír hablar al Señor, porque hablaba con palabras de gracia que salían de su boca, y la gente lo seguía, la gente lo oía. Pablo luego diserta estas mismas cosas a través de la carta a los colosenses y les dice que su manera de hablar siempre sea con gracia. Dice: palabra sazonada con sal. ¿Qué hace la sal en un alimento, hermano? Le da buen sabor, ¿verdad? Usted se va a comer un arroz, por ejemplo, sin sal,
Y hermano, eso no tiene, eso no tiene sabor, eso no tiene gracia. Pero usted le pone en un arroz, un buen arroz con la sal necesaria, y usted se lo come muy rico porque tiene buen sabor, porque es agradable, y usted se sienta a comérselo. Entonces la comparación es algo con respecto a eso. Hay gente que tiene sal, hermano, para hablar, o sea, buen sabor, buenas palabras, sabe llegar, sabe hablar. Por eso habla de la sal, sus palabras sean sazonadas con sal, que sepan bueno las palabras, porque algunas veces, hermano, hay palabras amargas, hay palabras insípidas, hay palabras que saben mal, y la gente no quiere escucharlas. Así como uno no se quiere comer un arroz sin sal, el que escucha a alguien con palabras sin gracia no quiere comer las palabras. Usted recuerda que el Señor, creo que a Jeremías le decía que comiera de las palabras de él, las comiera del rollo, pero estaba hablando era de coma las palabras mías, ¿verdad? Entonces hay una exhortación aquí, hermano, y no lo pase por alto lo que la Escritura nos dice en este momento, hablando de ese aspecto. Colosenses 4:6, porque Dios nos llama a nosotros, y el llamado está ahí en ese versículo 6 del capítulo 4 de Colosenses. Las palabras suyas y mías siempre sean con gracia, sazonadas con sal. Que siempre sean con gracia. Tenemos, hermano, que cerciorarnos y asegurarnos de eso, de hablar con la gracia de Dios. Y qué mejor que las palabras del Señor, hermano, que son las mejores palabras, las palabras de vida, las palabras de buen sabor, las palabras que alimentan, palabras de vida eterna. Que nosotros hablemos conforme a las palabras de Dios. Pedro hablaba en una de sus cartas y decía que habláramos conforme a las palabras de Dios. Hermano, las escrituras están llenas de la palabra de Dios para hablarlas, hermano, en toda sabiduría, para hablarlas de manera mansa, para hablarlas suave y hablando verdad. Uno puede hablar una verdad, hermano, con palabras llenas de gracia, ¿verdad? Y son palabras que pueden confrontar a muchas personas, pero cuando van con gracia, hermano, con amor, con misericordia, hermano, esas palabras, hermano, van a traer un efecto en la vida de las personas. Créalo que de alguna manera lo va a hacer. Uno sabe que se encontrará con gente que no recibe la buena palabra del Señor, pero habrá quienes, hermano, la buena palabra de Dios va a llegar al corazón. Y Pablo decía a los colosenses que así fuera nuestra manera de hablar, nuestras palabras. ¿Para qué? Para que supiéramos cómo debíamos responder a cada uno. Fíjese, dice cómo responder a cada uno. Ese cada uno puede ser una persona que no puede venir quizá con palabras muy buenas para nosotros, pero nosotros no vamos a responder de la misma manera a ellos, sino que dice aquí, siempre sus palabras sean con gracia, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Y ese cada uno es cualquier persona que me pueda responder de la manera que me responda, sea que me responda bien, como sea que me responda mal. Mis palabras sean sazonadas con sal de buen sabor, para saber responderle a cada persona, sin importar quizá de qué manera nos respondan a nosotros. Eso es un aspecto que es bastante difícil, ¿verdad? Cuando en ocasiones nosotros no nos encontramos con escuchando palabras muy agradables de parte de otras personas. Pero lo que dice la Escritura es que, hermano, seamos gente que hable con gracia. Amén. Que hablemos con gracia. Y para eso
pues hermano, tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, y no solamente de la palabra de Dios, sino del carácter de Dios, del carácter. Porque nosotros podemos hablar palabras de Dios, pero no sazonadas, por decirlo así, de esa manera, desde el punto de vista de la forma como la podamos decir, ¿sabe? De la manera como la podamos decir. Yo me imagino al Señor Jesús hablando con muchos, la gente maravillada, pero en medio de todo lo que Jesús hablaba, hermano, estaba moviendo el corazón de muchas personas, estaba confrontando el pecado de muchas personas. Y muchos le siguieron, fíjese, otros no, pero muchos le siguieron. Y estoy seguro que el Señor hablaba con palabras llenas de gracia, pero estaba confrontando el corazón de muchos. Estaba confrontando con la verdad, estaba confrontando el error, el pecado. Pero la gracia de Dios estaba en sus palabras, y muchos, hermano, correspondieron a las palabras de Dios a través del Señor Jesucristo. Es importante que nosotros tengamos en cuenta esto, y que además que en nuestras oraciones, hermano, no falte la petición al Señor, diciéndole: Señor, enséñame a hablar, por favor. Yo recuerdo en ese momento, vamos rápidamente a Isaías, capítulo 50 creo que es, donde dice Isaías, escuche esto puede estar relacionado, hermano. Dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Isaías capítulo 50 versículo 4 dice: Jehová el Señor me dio lengua de sabios. Esto tiene que ver con gracia al hablar, palabras sazonadas con sal, para saber hablar palabras al cansado. Y dice Isaías: despertará mañana tras mañana, despertará mi oído, para que yo escuche como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, dice, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Fíjense que hay aquí una muestra de una buena actitud de parte del profeta. Un hombre, un ser humano como usted y como yo. Dice que él no fue rebelde al Señor. Él escuchó con mansedumbre las palabras del Señor. Y el Señor le dio lengua de sabios para hablar palabras, saber hablar. Me gusta eso que dice allí, saber hablar. Usted y yo debemos de clamar a Dios y decirle: Señor, enséñame a hablar tu palabra al cansado, al trabajado. Esto es, a la persona que está necesitada de Dios, al pecador, hermano. Yo no sé si usted hace esa oración, pero yo le clamo a Dios: Señor, enséñame a hablar. Yo no sé nada. Créalo, hermano, que cuando yo hablo con una persona, yo le digo: Señor, yo no sé nada. Yo lo único que sé es su verdad, el evangelio. Pero yo no soy elocuente. Ayúdame a hablar. Y que en medio de esa conversación, hermano, uno hable las palabras de Dios, porque debemos hablar el evangelio, claro. Pero no está de más el momento en que tengamos que hablar humanamente. Y aún en eso, el Espíritu Santo nos estará enseñando a hablar de la manera más sabia con aquellos que en algún momento nos pueden, hermano, preguntar acerca de la fe en muchas circunstancias. Amén. Número 2, hablando del uso de la palabra charis, gracia, en el Nuevo Testamento. Número 2, charis, que es gracia en el Nuevo Testamento, se usa para expresar la reacción emocional de agradecimiento de alguien que ha recibido un favor. Escuchen, charis se escucha como la reacción, o se expresa como la reacción emocional de agradecimiento de parte de alguien que ha recibido un favor. Amén. De alguien que ha recibido un favor.
Hablar de charis en este sentido nos remite a la reacción del receptor, o sea, la persona que ha recibido ese favor, la otra persona. Nos remite a esa otra persona que ha recibido ese favor. Nos remite a esa reacción, a la actitud o gesto de agradecimiento apropiados a un favor recibido. Usted recordará, por ejemplo, al apóstol Pablo hablando a los Romanos, capítulo 7, versículo 25, en esa carta a los Romanos, donde Pablo mismo, en el versículo 25, dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la carne a la ley del pecado. Dice: gracias doy a Dios. La frase gracias doy, esa frase que Pablo usa allí, es una palabra relacionada con esta palabra gracia, como se manifiesta. Es la actitud, hermano, de alguien que agradece a otro el favor recibido. En este caso lo está haciendo Pablo y dice: gracias doy a Dios. Así que hay un receptor, Pablo, que agradece el favor recibido de parte de Dios por la persona de Jesucristo. Entonces Pablo está usando la palabra gracia, aunque de manera puntual es la palabra eucharisteo, así como suena si usted está escribiendo eucharisteo. La palabra, la frase, hermano, está acompañada de un verbo. Entonces la frase gracias doy es la palabra en sí eucharisteo, como lo escucha, y es la palabra que en el griego usó el apóstol Pablo allí, significando ser agradecido o alguien que da gracias. ¿Comprende, amado? Esa es la manera como en esta carta a los romanos, Pablo, el mismo Pablo, usa esa palabra gracia en uno de los sentidos en que el Nuevo Testamento lo manifiesta. Pablo dijo: gracias doy a Dios. Eucharisteo, que significa ser agradecido. En este caso Pablo dice: estoy agradecido con Dios por Cristo. Entonces allí vemos nosotros, hermano, lo que decíamos ahora, que esta palabra charis, como una expresión o una reacción emocional de agradecimiento hacia alguien del que se ha recibido un favor, Pablo lo usa como el receptor que ha recibido esa gracia. Así como usted y yo también hoy, como Pablo, hermano, debemos estar también eucharisteo, agradecidos con Dios por Jesucristo. Es lo que está diciendo el mismo apóstol Pablo. Pablo mismo, que escribió a los romanos en esta ocasión, dice: yo doy gracias a Dios por Jesucristo. Entonces, hermano, es la frase, hermano, que también nos dirige a nosotros al hecho de valorar lo recibido por Dios, que es gracia. Amén. Por tanto, la expresión tener gracia, la expresión es tener gracia en este contexto, significa el hecho de ser agradecido con alguien. Y es la actitud de venir hacia una persona y decir gracias, dar gracias. En este caso, para nosotros, hermano, es ser agradecidos
con la gracia de Dios. En 1 de Timoteo 1:12, 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 12, Pablo vuelve de nuevo a usar el mismo término. Dice: doy gracias al que me fortaleció. Y aquí una vez más vemos nosotros a un receptor, Pablo, agradeciendo a Cristo, porque aquí dice de manera directa: a Cristo Jesús nuestro Señor, porque teniéndome por fiel, me puso en el ministerio. Y fíjense lo que dice el versículo 13: habiendo yo sido un blasfemo, un perseguidor, un injuriador, pero fui recibido a misericordia. Y eso es gracia. Así que Pablo está usando, hermano, en este sentido de alguien agradecido, alguien que da gracias, está utilizando la palabra gracia. Amén. Que es charis. Y de manera puntual, el hecho de decir gracias doy o doy gracias es la palabra eucharisteo, que define esa frase como tal: gracias doy o doy gracias. Eso es tan importante, hermano, porque hoy en día hallamos muchas personas, hermano, que no valoran la gracia de Dios, que no tienen el gesto de agradecimiento, como el mismo apóstol Pablo aquí lo pudo manifestar a los romanos, diciendo: gracias doy a Dios por Jesucristo, porque me ha salvado. Y ahora en el caso de Pablo, hablando a Timoteo, le dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo el Señor, que me tuvo por fiel, aunque yo era un perseguidor, un injuriador. Pero el Señor, hermano, extendió su gracia. Y Pablo dice: doy gracias al que me fortaleció. Podemos definir la gracia como todo don inmerecido de Dios hacia nosotros los hombres, que se manifiesta a los pecadores por medio del Señor, de Jesucristo. Amén. Y en esa manera entonces encontramos una tercera manifestación de la gracia de Dios, como el favor o regalo gratuito de parte de Dios hacia los hombres. Número 3, la gracia como un favor, un regalo entregado gratuitamente de parte de Dios hacia los hombres. Y esta es la expresión más gloriosa de la gracia de Dios, hermano. Esta es la expresión más gloriosa, más importante de la manifestación de la gracia de Dios hacia el hombre pecador. Podemos definir la gracia entonces como, le decía ahora, un regalo inmerecido a nosotros los hombres. Un regalo inmerecido a nosotros los hombres, y que se ha manifestado a través de Jesucristo su Hijo. Y estoy hablándole a usted a la obra de redención por medio de Cristo en la cruz. Esa es la gracia más sublime que nosotros hayamos podido recibir de parte de Dios nuestro Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, porque ellos son Dios, hermano. Y en el plan estaban involucrados todos ellos, cada uno actuando, por decirlo de esa manera, a través de la historia en el debido momento. Amén. Ahí vemos al Padre, el Hijo viniendo, buscando lo que se había perdido, Dios en el Hijo, Dios el Hijo, buscando lo que se había perdido y llevando a cabo el sacrificio de la redención. Él
como un cordero de la antigüedad que se presentaba delante de Dios a través del sacerdote, era derramada la sangre para cubrir el pecado. Pero Dios se suscita su propio cordero. Juan el Bautista dice: este es el Cordero de Dios, este sí quita el pecado del mundo. Porque antes se llevaban corderos, hermano, y simplemente se cubrían los pecados, eran cubiertos. Pero Cristo es el Cordero que Dios se suscitó, amén, con su propia sangre, sangre pura, limpia, no contaminada por el pecado, hermano. Y por eso dijo el profeta, decía: este es el Cordero de Dios, este es el que quita el pecado del mundo, porque su sangre sí limpiaría nuestras conciencias, hermano, de pecado, limpiaría nuestros pecados, lavaría nuestras faltas. Efesios capítulo 2, versículo 8, un versículo muy conocido por usted y por mí, hermano, que el apóstol Pablo pronuncia a la iglesia que estaba en Éfeso, capítulo 2, versículo 8. Pablo le dice a los efesios: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Es un don de Dios. Fíjate, es un regalo de Dios, algo inmerecido. El apóstol Pablo dijo a los romanos: el amor de Dios lo ha demostrado entregando a su Hijo Jesucristo a morir a pesar de que nosotros éramos pecadores. En eso mostró Dios su amor, en que siendo nosotros aún gente pecadora, Cristo murió por nosotros. O sea, éramos gente mala, digámoslo de esa manera. Y siendo malos, Cristo dio su vida por nosotros, que éramos malos y no lo merecíamos. Merecíamos la muerte. Y a pesar de que estábamos en esa condición, malos, pecando, haciendo inmundicia, robando, matando, en fornicaciones, adulterios, lujurias, muerte, en toda clase, hermano, de vejámenes. Usted se puede imaginar todo el pecado que hoy se mueve, todo el pecado que hoy nosotros vemos, escuchamos. En ese tiempo no era nada distinto a lo que hoy pasa, hermano. Encontrábamos todo lo que hoy encontramos. El hombre sigue pecando. Y aún así, en esa condición, Cristo dijo: yo muero por ellos. Y eso es gracia, hermano. Un regalo. El Padre nos dio a su Hijo, nos regaló a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Esa es, hermano, la manifestación más sublime de la gracia que usted y yo hayamos podido recibir de parte de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice: por gracia sois salvos, solamente por gracia, solamente como un favor que Dios les hace a ustedes, un favor que Dios le hace a ustedes. Efesios. Y hoy usted y yo escuchamos eso, hermano, y es Dios diciéndonos: es un favor que yo les he hecho a ustedes, iglesia, donde quiera que estemos, donde quiera que esté esa iglesia, aquí en Cali, Colombia, en Estados Unidos, en España, en cualquier parte donde haya iglesia, hermano, esta palabra debe retumbar en el corazón de los creyentes. Éramos malos, estábamos perdidos, no merecíamos sino la muerte, pero Dios nos regaló el regalo de la salvación, nos dio a su Hijo Jesucristo, la máxima expresión de gracia que Dios ha podido entregarnos a nosotros los seres humanos, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Eso, tener en cuenta eso, tener presente eso, nos debe impulsar al hecho, hermano, de caminar en obediencia a Dios, de negarnos al pecado, de negarnos a hacer lo contrario, lo que no le agrada al Señor. Eso nos debe impulsar a nosotros, hermano, a cerrar nuestra boca y no pecar con nuestra boca, guardar nuestros pensamientos, hermano, perdonar, soportar.
Eso debe ser algo que nos debe a nosotros, hermanos, mover a la obediencia a Dios, a la fidelidad que Dios espera de nosotros. Eso de alguna manera es la misma actitud de ser agradecidos. Como decía Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo. Amén. Tito capítulo 2, versículo 11. Tito capítulo 2, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a Tito en esta ocasión, le dice: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad. Escuche esto, dice a toda la humanidad. Cristo murió por todos, hermano. Pero ¿quiénes se salvarán? Los que abracen la gracia de Dios, los que valoren el regalo, la cruz. ¿Comprende? Los que confíen en lo que Cristo hizo en la cruz. Esto es fe. Y lógicamente de antemano haya una actitud de arrepentimiento, de querer cambiar la dirección. Amén. Yo meditaba en esos días con respecto al arrepentimiento. El arrepentimiento, hermano, es como el retorno que hay en una autopista para pasar de una calzada a otra. ¿Sabe? La Biblia dice que el hombre recorre caminos que su final será la muerte. ¿Sabe? La vida del pecador, el hombre sin Dios, es como el que va corriendo por una autopista. Atrás está Dios, porque eso fue lo que hizo el hombre cuando pecó. Dejó a Dios atrás. Cuando pecó, dejó a Dios atrás y siguió de autopista. Y su final es un camino de muerte. El que viva esta vida en su pecado está andando por una autopista y el final es camino de muerte. El arrepentimiento, hermano, es la U o el desvío que Dios nos coloca cada vez que nos predican el evangelio. Está diciendo: devuélvete y coge la otra calzada y vuelve a Dios. Sigue la autopista que busca a Dios. Eso es el arrepentimiento, hermano. Usted va a la autopista y encuentra una U para devolverse al otro lado de la calzada. Eso es el arrepentimiento. Cambie de dirección. Y eso es lo previo que tiene que haber en nosotros. Amén. Eso es lo previo que debe haber en nuestro corazón. Lo que se ha manifestado es la gracia salvadora, sanadora de Dios en Jesucristo. La gracia es una ayuda y un favor inmerecidos. Es una ayuda y un favor inmerecidos de parte de Dios hacia nosotros, hermano. Un favor inmerecido de parte de Dios hacia nosotros. Ha llegado la respuesta a la pregunta de todos los tiempos al pecado. Y es la gracia de Dios. Aunque no lo merecemos, Dios da vida en nuestra muerte. A los Efesios le dijo que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Le dijo el apóstol Pablo a los Efesios: nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios da vida en nuestra muerte, curación en nuestra enfermedad, perdón en nuestra culpa. Esta gracia, esta salvación está disponible para toda la humanidad. Esta luz ilumina a toda la humanidad. Jesucristo dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Porque Cristo murió por todos. Hay una pregunta, ¿no? Esa es una pregunta que muchos se hacen: si Cristo murió por todos o no. Cristo murió por todos, hermanos. Solo que no todos se van a salvar, porque los que van a salvar son los que van a arrepentir y van a tener fe. Pero Cristo murió por todos. Él no murió por algunos. Él no murió por este sí, este no, este sí. No, Él murió por todos. Y la Biblia lo dice. Pablo le dice a Tito que murió por toda la humanidad. Él murió por todos, hermano. Él tomó el lugar de nosotros. De tal manera amó Dios al mundo. Amén. Pero ¿quiénes se salvarán? Los que valoren eso, los que crean, los que abracen la cruz,
los que levanten la mirada y miren la cruz. ¿Amén o no amén? ¿Recuerda usted lo que dice la escritura con respecto de la serpiente que fue levantada en el desierto? ¿Para quién fue levantada? ¿Para algunos? No, hermano, para todos. Las serpientes habían picado casi a todo el mundo, por decirlo de esa manera. Y el Señor le dice: levante allí una serpiente de bronce, y todo el que mire. O sea que Él se puso ahí como el remedio para todo. Pero todo el que mire. Y el que no mirara, el que no hubiese mirado a esa serpiente que se levantó en el desierto, ¿qué le pudo haber pasado? Pues el veneno lo mató, hermano. Es lo mismo, el pecado es un veneno. ¿Y qué nos dice el Señor? Mire la cruz, diciendo: confíe, valore, crea, arrepiéntase, y Dios nos quita el veneno de la muerte y nos da vida. Pero el que no mira a la cruz, hermano, el veneno del pecado le mata. Así como en el desierto pudo haber muchos que no miraron a la serpiente de bronce que Dios le mandó a Moisés levantar, y se murieron, el veneno los mató, hermano. Entonces es lo mismo. La serpiente fue levantada para que todos miraran. Fue puesta para todos. Cristo fue puesto para toda la humanidad. ¿Pero todos se salvan? No, los que miren son los que se salvan. Los que miren la cruz, los que miren el sacrificio, los que crean, confíen, se arrepientan primero y confíen. Eso es la gracia del Señor, y debemos abrazarla con todo valor, hermano. Amén, amén. Con todo valor. El que valora la gracia de Dios, mi estimado hermano, quiere obedecer a Dios, quiere obedecer su palabra. Amén. Quiere hacer su palabra, quiere guardarse para Dios, quiere trazar la palabra como es, quiere aceptar la palabra, porque valora la gracia que le fue entregada, y esto es Jesucristo el Señor. Amén, amén. Oremos a Dios. Póngase sobre sus pies, hermano. Y espero que de alguna manera esta enseñanza corta, hermano, le pueda a usted afirmar aún más con respecto, hermano, a la posición que tenemos en Cristo. Y no desechemos la gracia de Dios. No desechemos la gracia de Dios. Y también tengamos en cuenta, hermano, todos los aspectos de que la Escritura nos habla a nosotros también, de poder ser gente, hermano, que da gracias al Señor por lo que Él ha hecho. Y en ese sentido, nosotros somos partícipes de la gracia del Señor. Y seamos también gente, hermano, que habla con palabras llenas de gracia. Y esas son las palabras de Dios en nuestra boca para saber responder a todo aquel que demande de nuestra fe, para la gloria del Señor. Padre, yo le doy gracias en esta noche. Bendigo su nombre, Señor, en unión con mis hermanos. Padre, te ruego que derrames tu gracia más y más sobre nuestros corazones. La abundante, sobreabundante gracia suya sea hoy sobre la vida de cada uno de nosotros. Levante su vida, su corazón hoy y dígale: Señor, lléname de ti. Gracias, Señor, por derramar tanta bondad sobre mi vida. Permíteme ser alguien que pueda hablar con palabras llenas de gracia, Señor, a aquellos que lo necesitan. Permíteme ser y ayúdame, Dios, a ser alguien, Señor, que reaccione de manera agradecida delante de usted por el favor tan grande que has hecho a mi vida. Como también, Señor, la Escritura da testimonio cuando el apóstol Pablo decía: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Que de esa manera nosotros también, Señor, podamos manifestar delante de usted nuestro agradecimiento, Señor, lo que hemos recibido de tu favor, Señor, y lo que es más importante, que no se nos olvide de dónde nos sacaste, de dónde nos levantaste, Señor, de dónde nos sacaste, de la muerte
a la vida por el sacrificio de la cruz. Señor, por la obra salvadora, por la obra de amor que usted puso en la cruz, Señor, a través de Jesucristo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a valorar lo que nos has entregado, de tal manera que nosotros podamos mostrarnos a usted, Señor, como gente fiel, Señor, como personas fieles, agradecidas por todo el favor que usted nos ha dado. Te lo ruego en esta noche, Señor, en el maravilloso nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios les guarde.